Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Este es el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Bob Cornell, Dave Smith y el Dr. Don Paul Gray. Y estamos muy alegres y contentos de estar con ustedes para estudiar la Palabra de Dios. En varias de las programaciones en los últimos días, hemos estado estudiando la naturaleza pecaminosa. Este es un tema que la mayoría de los cristianos desconocen y aún es extremadamente importante, extremadamente vital, damas y caballeros. Y yo quiero que se ponga de vuelta en la pantalla y quiero que usted vea de lo que estamos hablando. Estas son las maneras de cómo frecuentemente nosotros tratamos de resolver o tratar de discutir la naturaleza pecaminosa. Lo primero es la ignorancia. Lo segundo, la negación. La tercera, la licencia. La cuarta, la lucha. La quinta es la gracia. La única que es legítima es la gracia. Alguien puede hacer la pregunta, bueno, ¿y qué es la naturaleza pecaminosa? La naturaleza pecaminosa fue lo que sucedió a Adán y Eva en el momento de la caída. Su propia naturaleza se convirtió en una de pecado. Ellos cayeron de una total conciencia de Dios al nivel muy por debajo a una autoconciencia. Y es algo que les controló y es la causa de todo crimen, de toda guerra, es la causa de la inhumanidad del hombre para con el hombre, es la causa de todo problema que la humanidad tiene, la naturaleza pecaminosa. O bueno, lo voy a poner de esta manera. Toda persona que no ha nacido de nuevo es controlado por la naturaleza pecaminosa. Eso lo quiero reiterar. Toda persona que no ha nacido de nuevo es controlado por la naturaleza pecaminosa, de una manera u otra. Lamentablemente y tristemente, si el Hijo de Dios, tan sincero como pueda ser ese creyente, no tiene su fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz, ellos también serán controlados por la naturaleza pecaminosa. La única respuesta al pecado en cualquier capacidad es la cruz de Cristo. No hay otra respuesta. La psicología no tiene respuestas, la educación tampoco tiene respuestas, la investigación científica no tiene respuestas. No es algo físico, es algo espiritual. Y por la caída de Adán, todo niño nace con la naturaleza pecaminosa. Lauren lo ha dicho en el pasado y tal vez puedas elaborar en ello. Si usted no cree que hay tal cosa como una naturaleza pecaminosa, bueno, busque un lugar de juego y ponga 2 bebés de 2 años y un patito de juguete y se dará cuenta rápidamente que hay una naturaleza pecaminosa. Sí. La naturaleza de pecado, hermano Swaggart, es simplemente la característica de una persona o de algo, y un carácter o una característica es un rasgo primordial o atributo. Y mire, lo que existe en los seres humanos aún hasta desde los 2 años es egoísmo, el cuidado de mí, Sí. un énfasis en el yo, y aunque a los 2 no se expresa uno así, existe una enemistad entre uno y Dios, y es parte del carácter del ser humano como resultado de la caída. Y eso es un carácter o una naturaleza que todos tenemos. Esto inevitablemente inclina a esta creación que Dios ha creado, a lo que nos referimos como carne. La carne es simplemente lo que tiene que ver con el hombre. Así que el carácter, el centro, inclina a la carne a diferentes pensamientos, acciones y obras que Dios jamás quiso. La única respuesta a la naturaleza pecaminosa que gobierne a la persona para que deje de suceder, cuando la persona es salvo, vamos a decirlo de esta manera, cuando viene a Cristo, podemos usar esta terminología. La naturaleza pecaminosa es desconectada. Sí, señor. Y ellos como deben de estar en fe en Cristo, ¿no? Pero rápidamente de allí en adelante, casi todos, si no siempre todos, abandonamos el camino de fe y entramos en el camino de la carne, porque vemos a otros hacerlo y no sabemos. Pensamos, si por ejemplo vemos nuestra propia vida cristiana, pensaste que cuando yo fui salvo, bueno, no voy a pecar otra vez, es algo horrible. Pero tarde o temprano te das cuenta que vuelves a pecar, le fallas al Señor.
Y la primera reacción que tiene la persona es, yo no puedo volver a hacer eso. Tengo que hacer algo para detener ese comportamiento. Entonces hacemos lo que vemos que otros hacen. Ayunamos, oramos, y esas son cosas buenas que van a ayudar a la persona, pero no le darán victoria sobre el pecado. Por eso la iglesia tropieza de una modalidad a la otra, buscando una respuesta. Una cosa funciona 2 o 3 años y luego empieza en otra. Sea lo que sea. Ahora es el ayuno, es lo que está de moda, como lo hemos dicho aquí anteriormente. El ayuno, si ayuna 21 días, la persona que está presentando esto, yo sé que ese hermano ama al Señor, yo no dudo de eso. Pero él dice que si se quiere victoria sobre el pecado, ayune 21 días y tendrá victoria. No, no es así. Como alguien dijo y lo dijo correctamente, usted va a tener que comer después de cierto tiempo y luego vuelve otra vez a cero. Así que yo no estoy hablando en contra del ayuno. El ayuno es bíblico y es correcto si se hace correctamente. Pero el tratar de avanzar a la libertad de esa manera no va a funcionar. La mayoría de los cristianos, o lo digo de esta manera, la única manera de tener victoria sobre la naturaleza pecaminosa, al punto donde ya no le controla como hijo de Dios, es que su fe esté exclusivamente en Cristo y lo que Cristo ha hecho por usted en la cruz. Cuando el Señor me mostró esto, Él me dijo 3 cosas muy simples. Me llevó al capítulo 6 de Romanos. Eso fue lo que me mostró. Y me dijo, la respuesta que estás buscando, la respuesta que buscas la encuentras en la cruz. La solución que buscas la encuentras en la cruz. Y número 3, la respuesta que estás buscando solamente la encuentras en la cruz. No hay otro lugar para el pecado excepto la cruz de Cristo. No sé por qué es tan difícil para los creyentes entender eso. Si usted lo piensa un poco y lo medita, es muy obvio. Allí es donde Jesús expió todo pecado. Allí fue donde rompió la atadura del pecado, entregándose a sí mismo como un sacrificio. Pero la mayoría de los cristianos no toman esa dirección, tienen su fe en esto, aquello, en lo demás y todas esas cosas. Y todas esas cosas son muy sutiles porque le agradan a la carne. Todas esas otras cosas, ¿no? Pero mientras más difícil es, más nos gusta, porque eso ministra o trata nuestra autoimportancia. Cuando nosotros podemos ayunar 21 días, la otra persona no podía, pero yo sí pude. Nuestro orgullo se enaltece y está bajo enfoque, ¿no? Entonces, esto habla nuestra autoimportancia, nos hace sentir bien, nos hace sentir como que hemos hecho algo grande que otros no podían hacer. Y todo lo que Dios nos dice que hagamos, cualquier persona lo puede hacer. Anciano, adulto, grande, pequeño, enfermo, no. Blanco, negro, amarillo, rojo, verde, no importa. Correcto. Quién sea. Si es bíblico, usted lo puede hacer. Estas cosas que los hombres inventan, que solamente una sola persona puede hacer, todo el mundo no puede ayunar 21 días. No puede. Sí. Se morirían. Físicamente imposible. Estarían tan débiles que se desmayarían. Así que eso deja fuera a un gran segmento de la humanidad. Así que están viviendo, vamos a decir, bajo una sentencia de muerte casi. Así que el cristiano que ponga su fe exclusivamente en Cristo y la cruz, esa es la respuesta a la naturaleza pecaminosa y es la única respuesta a la naturaleza pecaminosa. No es una respuesta de varias, es la única. Y encontramos esto en el capítulo 6 de Romanos. ¿Cuántas veces el pecado se menciona? ¿15 veces? 17 veces. En el capítulo 6. Sí, 19 veces si incluimos los versos de introducción del 5:20 al 6:23. Y en todas esas ocasiones, excepto en 2 versículos, el pecado tiene el artículo determinado enfrente de él. Cuando Pablo escribió, dijo, ¿qué diremos? ¿Continuaremos en el pecado? Está hablando de algo específico. Así está en el texto original. El pecado. Como nosotros que hemos muerto a el pecado. Y puede continuar sabiendo que el viejo hombre ha sido crucificado para que el cuerpo del pecado sea destruido y no sirvamos a el pecado.
Pero así podemos continuar en el versículo 12 que claramente, enfáticamente dice que el cristiano tiene una naturaleza pecaminosa, que el pecado no reina en su cuerpo mortal. Pablo no está hablando aquí de hechos de pecado. Él está hablando del principio del pecado, el hecho que es el pecado. Con eso está tratando. Correcto. Si me permite, me gustaría leer directamente de las notas de Kenneth Wuest. Sí, mientras claro. comienza su introducción a Romanos 6, Sí. porque es la misma base de lo que usted acaba de decir. Y esto solamente tomará un segundo, solo voy a leer un párrafo. Esta es una cita directa de las notas del estudio de Wuest con respecto a Romanos 6. Él dice esto, Kenneth Wuest. Lo primero que debemos resolver es con respecto a la palabra pecado, hablando de Romanos 6. ¿Se refiere aquí al pecado como una abstracción, específicamente a los actos de pecado cometidos por el creyente o a la naturaleza totalmente depravada aún en él? Una regla de sintaxis griega resuelve la cuestión. El artículo determinado, que es lo que usted acaba de decir, aparece antes de la palabra en el texto griego. Aquí el artículo apunta a un pecado mencionado anteriormente, definido en su contexto. Ahora, él está hablando de la palabra pecado en el capítulo 6, verso 1. Entonces dice, aquí el artículo apunta a un pecado mencionado anteriormente definido en su contexto. La referencia es pecar como rey en Romanos 5:21. Allí el pecado es personificado, ya que reina como rey. Pero uno no puede concebir actos de pecado que reinan como un rey en la vida de una persona. Son el resultado de algún factor dominante que reina como rey. Esa solo puede ser la naturaleza malvada que todavía reside en el cristiano. Y aquí está la clave para la interpretación de todo el capítulo. Cada vez que se usa la palabra pecado en este capítulo, Tienes que detenerte aquí como un momento. sustantivo, muy bien, se refiere a la naturaleza malvada. Ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Ahora, yo tengo un problema. Tengo un problema con el Dr. Wuest. Siento que él era uno de los grandes eruditos de su tiempo en el siglo XX, ¿no? Realmente así lo creo. Pero mi problema con él es lo siguiente. Él detalla y define exactamente, correctamente. Y de hecho, el Señor usó eso, lo que estás diciendo, para mostrarme a Correcto. mí lo que era la naturaleza pecaminosa. Así que yo lo tomo a él en gran estima, en muy alta estima. Pero el problema que tengo es que yo no siento que él entendía la cruz como debía de haberla entendido. No, y mire, al leer y repasar todas sus disertaciones y sus notas de estudio en Romanos 6, 7 y 8, nosotros diferimos grandemente en varias áreas con el Dr. Wuest. Sé que la mañana, muy temprano en la mañana en mi oficina, Dios me mostró a través de las notas del Dr. Wuest y comentarios sobre el capítulo 6 de Romanos. Fue muy claro luego de haber leído esto, pero él realmente no habló de cómo era la victoria. Correcto, y mire, yo no... Disculpa, y eso me llegó a mí semanas después, en oración. La Sí, respuesta que así buscas es. la encuentras en la cruz. Él nunca dijo eso. No, él jamás lo dijo, y de hecho, su idea de la actividad de la naturaleza de pecado después de la salvación es diferente que la suya y la mía. Pero lo que él prueba aquí, en el contexto de Romanos 6:1, es que el capítulo entero está enfocado en la verdad de la naturaleza de pecado residente en el cristiano. Así que cuando Pablo comienza su disertación a la iglesia de Roma sobre la santificación, cómo vivimos para Dios, lo primero que él introduce es el tema de que la naturaleza de pecado todavía existe en el cristiano y que para que nosotros crezcamos como debemos, tenemos que saber cómo lidiar con esa verdad. Y así él esboza en lo que les leí. En este pequeño párrafo que les leí, él usa su conocimiento de las sintaxis griegas y él está muy versado en este proceso que demuestra más allá de cualquier duda
siguiendo el contexto literario del pasaje que tratamos a través de todo Romanos 6, con la naturaleza de pecado cada vez que el sustantivo amartía se utiliza para describir al pecado, que es 16 veces realmente el pecado, como lo traducimos 17, pero una de esas veces es un verbo. Ahora, si la naturaleza pecaminosa está gobernando a un creyente, no estamos hablando de aquellos que no han creído, pero sí, la naturaleza pecaminosa gobierna en la vida del creyente y ese creyente no entiende cuál es la cura, no entiende eso. Realmente está luchando para vivir para Dios y está siendo gobernado a la vez por la naturaleza pecaminosa. Yo sostengo que por sí mismo y lo que trate de hacer fuera de la cruz, él no puede tener victoria sobre eso. Estoy de acuerdo, pero tenemos que tener cuidado porque Dios trata con cada uno de nosotros de diferente manera y hay, ¿cómo lo puedo decir? Hay variables en cada corazón y en cada situación. Pero la verdad es que si estamos tratando de vencer el pecado, sin saber en dónde tenemos que poner nuestra fe, no lo vamos a lograr. A eso me refiero. Sí, esa persona puede crecer hasta cierto punto, creo que crecerán, pero al lugar que Dios quiere que estén, no podrán llegar, porque esto, como usted dijo, la naturaleza de pecado queda en nosotros para fines disciplinarios. Si nosotros no nos dirigimos a esto bien, ese propósito disciplinario nos va a encerrar en una área de derrota. No una completa, no estoy hablando de un hombre enloquecido con el pecado, viviendo en tinieblas y todo lo que él hace es pecado. Estoy hablando de un creyente incapaz de elevarse por encima de una actitud o una acción que literalmente esté dañando, definiendo, aplastándolos espiritualmente hablando. Así es. Muy bien. Quiero que lo pongan de vuelta en la pantalla, por favor. El hecho es que la iglesia moderna realmente no tiene entendimiento de la naturaleza pecaminosa y etiquetamos eso como ignorancia. Y no me refiero a eso de una manera negativa. He encontrado que los bautistas entienden esto un poco mejor. Sí, señor. La mayoría de los pentecostales, los pentecostales, hasta donde sé, no tienen ningún entendimiento de esto en lo absoluto. Se está hablando un idioma extraño. Mientras estabas en el seminario, en el seminario del sur, ¿escuchaste a algunos de los maestros tratar con este tema de la naturaleza pecaminosa? Hasta cierto grado. Estoy tratando de pensar en términos de mis estudios, que fue hace mucho tiempo, muchos años estudiando diferentes temas, pero probablemente mi profesor favorito del Nuevo Testamento fue el Dr. Drumbright. Usted tiene uno de sus libros, usted me dijo. El Dr. Hubert Drumbright, un gran hombre de Dios. Él enseñaba teología del Nuevo Testamento. Yo creo que hasta cierto grado todos los bautistas del sur se enfocan en eso, no tanto en el seminario, pero cuando uno los escucha predicar, creo que ellos se enfocan más en la cruz, más en el pecado, que los pentecostales. Creo que los pentecostales van más allá de eso. Y entonces yo estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo, aunque yo no he... Bueno, mire, lo que yo veo en la televisión es lo que ahora recibo en cuanto a términos de bautistas del sur, pero yo tengo una pregunta relacionada con lo que usted está presentando y eso es ¿por qué? ¿Por qué es? Usted ha dicho esto y es verdad. ¿Por qué es que los pentecostales y aún incluso no pentecostales proyectaremos otras cosas para tratar con la naturaleza de pecado? Me perdiste y explícalo un poco. Bueno, las otras cosas, queriendo decir el ayuno y la oración y todo eso. Todos sabemos lo terrible y maravillosamente importante que son. Pero ¿por qué lo hacemos? Y creo, si me permite responderla, en gran medida, se nos ha enseñado. Y gran parte de nuestra teología está vinculada a la doctrina del Espíritu Santo, que es hermosa. Pero para mí, personalmente, creo que nos alejamos de una comprensión cada vez mayor de la soteriología, que es la doctrina de la salvación, la doctrina de la cruz y todo lo que implica a medida que conduce a la santificación.
nos movimos a la doctrina del Espíritu Santo. Así que después de haber hecho eso, bien, miren, hemos predicado, hemos enseñado, hemos experimentado el maravilloso don de la salvación, hemos sido perdonados, más adelante o tal vez el mismo día bautizados en el Espíritu Santo y luego como predicador, ¿qué más? ¿Qué más? Tenemos que añadirle algo. Bueno, ya hemos añadido la salvación, ya le hemos dicho a la gente que necesita ser bautizada en el Espíritu y luego encontramos algo más, que quizás sería tal vez un énfasis en el ayuno y así sucesivamente. Y creo que lo que le oigo a usted decir, y yo, ya como anciano, probablemente digo sí, amén. Le digo sí a eso, y eso es sí. Creo que tenemos que volver a hacer nuestras primeras obras correctamente. Dr. Gray, yo creo que hay un problema con eso. No es el volver a ello, es que nunca hemos estado allí, fuera de la salvación. Bueno, mire, este es mi punto. Regresar a la cruz, ese es mi punto. Nunca hemos estado allí. Bueno, tuvimos que haber llegado para ser salvos. Pero eso es algo simple. Jesús murió por mí y luego van a otra cosa. Realmente no han estado en la cruz en lo que refiere a la santificación. Bueno, sí, pero todos nosotros, para poder ser salvos, tuvimos que ir a la cruz, ¿verdad? Sí, tuvimos que haber ido ahí, ¿verdad? Eso es justificación. Sí, correcto. Pero la pregunta o el punto que estoy haciendo es que no permanecimos ahí. Correcto. Suficiente para desarrollarlo. ¿Puedo decir algo por un segundo? Porque creo que las 5 palabras que elegimos realmente describen lo que sucede a grandes segmentos del cuerpo de Cristo. Hemos dicho, número 1, la ignorancia. La gente no sabe acerca de la naturaleza de pecado. Correcto. Número 2, la gente niega el hecho de la existencia de la naturaleza de pecado. Número 3, algunas personas admiten que hay una naturaleza de pecado, pero salen con la teología de que debido a que existe una naturaleza de pecado, siempre voy a tener que pecar un poco. Tal vez todos los días, pero si estoy abrumado, solo voy a hacerlo poco. Y le llamamos a esto licencia. No es un trato serio de la naturaleza de pecado. Cuando se trata del grupo pentecostal, aquellos que odian al pecado en verdad, y pudiera hablar de aquellos de donde usted viene, ellos caerían bajo la categoría de lucha. Sí. A ellos se les enseñó que uno tiene que luchar contra ese deseo y les dieron diferentes metodologías para luchar contra ese deseo. Mucho de eso era hablar en lenguas o tenía que ver con el bautismo, o tal vez no era eso. Tal vez era la ropa que usted vestía, o el cabello que se estilaba de cierta manera, o una barba que tal vez usted no tenía, o cualquier cosa que produjéramos como santidad, pero era externo y dijimos, usted tiene esto dentro, pero tiene que pelearlo. Y nos sentimos orgullosos de la pelea, incluso arrogantes de la pelea. Vamos a ayunar para vencer, vamos a reprenderlo para vencer. Y si bien éramos conscientes de ello, ese tipo de predicación. sí, pero mire, eso es lo que pasa. No va a funcionar. Eso predica. Pero seguimos luchando, Sí, pero ¿verdad? mire, esa lucha no es lo que Dios definió para la santificación. A lo que nosotros ahora entramos es la gracia y el reposo, que es la 5ª palabra de nuestro estudio sobre naturaleza de pecado. El único enfoque apropiado para tratar con la naturaleza de pecado que aún reside no es pelear contra ella, no solo rendirse a ella, no negarla, y tampoco ignorarla, sino aprender a descansar en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y esa es realmente la razón por qué Pablo en Romanos 6 nos lleva de nuevo a la experiencia de salvación cuando nos habla de llevarnos al conocimiento de cómo ser santificados. Lo que nunca antes supimos, los detalles de lo que no entendimos, lo que sucedió ese día en que fuimos salvos, usted tenía razón, lo experimentamos, pero no teníamos ni idea de lo que nos sucedió. Trabajaba en nosotros, pero no sabíamos ni el por qué, ni cómo, ni qué. Pablo regresa y dice, necesitan saber lo que la muerte de Cristo en el Calvario trajo para ustedes, para que puedan poner su fe en eso y no la coloquen en ninguna otra cosa. Y ese es realmente el contenido de Romanos 6. Escucho lo que quiere decir, pero mire, permítame hacer otra pregunta. Haga la pregunta, pero vamos a tener que volver a responderle en la próxima programación. Con lo que usted está describiendo, todo eso es cierto. Pero regresando a la conversión, en la conversión, mucha gente sí fue libertada del pecado. Sí, Exacto. Todos Sí. realmente. Hablemos. No se pierdan la programación mañana. Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.